¿Alguna vez has vuelto a casa después de años de no estar en tu hogar y te das cuenta que ya no te sientes como si estuvieras en casa? Pues eso me pasó a mí, después de haber estado 5 años viviendo en Japón y regresar a Costa Rica. Y fue un choque total. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal, mi experiencia con el choque cultural inverso, que es un fenómeno del que, aunque no se hable mucho, afecta a muchas personas que han vivido fuera de sus países por mucho tiempo. Yo no tenía ni la menor idea de que eso existía hasta que me pasó. En este video les voy a contar cómo viví el choque cultural inverso cuando regresé a Costa Rica, mi experiencia y lo que hice los primeros días y cómo esto afectó mi perspectiva de todo. Y también quiero sensibilizar un poco sobre el tema a las personas que todavía no saben que esto existe. Así que quédense hasta el final de esta historia. Primero definamos qué es un choque cultural inverso. Y según San Google y su inteligencia artificial, el choque cultural inverso es un fenómeno que se produce cuando una persona regresa a su país de origen después de un periodo prolongado en el extranjero y se encuentra con que la readaptación a su entorno es más difícil de lo esperado. El choque cultural inverso puede provocar desorientación emocional, sentimientos de aislamiento, nostalgia y tristeza, incertidumbre sobre la identidad, frustración con la propia cultura, intranquilidad, depresión, aburrimiento, cambios de objetivos y prioridades, sentimientos negativos hacia tu país de origen. El choque cultural inverso también se conoce como depresión por repatriación. En resumen, se trata de que cuando uno regresa a su propia cultura se siente fuera de lugar y que no pertenece como un total extranjero. Para darles un poco de contexto, en el 2019 me fui a vivir a Japón gracias a una beca de MEXT, el gobierno japonés, Monbuka Gakusho, y viví 5 años y medio en Tokio, un lugar conocido por su gente ocupada, seria y reservada. Estudié un año japonés con extranjeros y luego 2 años en un colegio técnico con puros japoneses. Al graduarme, decidí que quería quedarme viviendo mi sueño japonés y logré conseguir un trabajo en un kinder internacional. Por cierto, ese fue el peor año de mi vida entera. Y si quieren saber más detalles, les contaré en otro video si me dejan un comentario de que quieren saber la historia. Actualmente trabajo como guía turística asistiendo a todo tipo de personas y he conocido gente que he admirado por muchos años. Y también pedí un permiso especial en migración para poder trabajar como modelo. Después de tanta odisea, dificultades y esfuerzo, me acostumbré completamente a la cultura japonesa. Japón es un lugar organizado, tranquilo y lleno de reglas que todos respetan. La gente es amable, pero reservada, y todo tiene un orden. Esa vida se convirtió en mi nueva normalidad. Durante esos 5 años se me dificultó muchísimo poder regresar a mi país entre la falta de dinero, la pandemia y luego mi vida que se puso súper ocupada por el trabajo y no podía ni siquiera descansar. Se me hizo bastante difícil, pero comenzó a pesarme la nostalgia y que yo extrañaba a mi mamá, a mi abuelita, a mi familia, extrañaba a mis amigos, mis raíces, mi gente. Así que decidí esforzarme muchísimo para poder recolectar la cantidad necesaria para comprar un tiquete de avión a Costa Rica, que no es nada barato desde Japón, y poder estar allá por lo menos más de un mes. Decidí regresarme por 2 meses. Estaba súper emocionada de sorprender a mi familia después de tanto tiempo, pero no tenía ni la menor idea de lo que me esperaba. Desde el momento que llegué, noté que algo había cambiado. No solo toda la gente se veía diferente, sino que también la gente me notaba diferente. Y
me decían cosas como, ¡ay, está comiendo bien! ¡Ay, qué flaquita que está! ¡Uy, así tan flaca, se ve toda fea, toda jalada! Pero bueno, esas cosas a mí no me afectan. Yo me siento hermosa, ¿ok? Sí, es verdad, cambié muchísimo por dentro y por fuera. Y todo lo que yo conocía y recordaba de Costa Rica también cambió muchísimo. Algunos familiares y amigos se burlaban de mí por mis modales y por mi forma de hablar que ya no encajaba en lo absoluto con los ticos. Y es cierto, yo ya perdí mi acento, no hablo como tica, no sé cómo qué hablo realmente, pero es una mezcla de varios países. México, Perú, Colombia, no lo sé. Y bueno, me decían cosas como, ¡ay, qué delicada! ¡Ay, qué dolor de huevo! ¡Ay, aquí no somos así! ¡Ay, nosotros no hacemos eso! Yo me sentía fuera de lugar, o sea, yo ya me había acostumbrado a las normas y el estilo de vida en Japón, a no hablar fuerte, a no hablar cosas muy personales con los demás, incluyendo a los amigos. Ya me había acostumbrado a respetar muchísimo, muchísimo todo a mi alrededor. También me había acostumbrado al cero contacto físico, que ustedes saben en Latinoamérica pues son bastante tocones. y la gente llegaba, me abrazaba, me besaba y yo estaba así como, ¡ay! Creo que me japonicé muchísimo. Pero ya me había acostumbrado, ¿ok? Y todas estas cosas a las que yo estaba acostumbrada en Costa Rica no importaban porque nadie las conoce. Fue abrumador. Lloré varias veces. La primera semana fue terrible. Yo creo que me la pasé llorando casi que todos los días. Estaba como en shock, no sabía qué pensar, no sabía qué decir. Todo lo que hacía, todo lo que decía parecía estar mal, parecía no agradarle a las personas y fue muy frustrante, la verdad. Pero bueno, iba a estar 2 meses en Costa Rica y como yo llegué sin avisar y nadie esperaba mi regreso y nadie estaba preparado para mi regreso, decidí llevarme cosas de Japón para abrir una tienda online y mantenerme un poco ocupada y poder mantenerme durante esos 2 meses en Costa Rica, sin saber que Costa Rica está extremadamente caro, o sea, está muchísimo más caro que Tokio, pero eso es otro tema. Decidí abrir mi tienda online, Justica Shop, y vendía figuras de anime, productos de Japón, videojuegos, cosas de Corea, skincare, para ganar dinero y seguir pagando mis gastos mensuales en Japón, que no son nada baratos, como el celular, la renta, algunos que otros impuestos. También durante esos 2 meses me dediqué a limpiar mi casa y también me puse a tirar muchas de las cosas de mis pertenencias, pues porque yo ya no vivo en Costa Rica y son cosas que yo ya no uso y tampoco voy a usar y yo no sé si voy a regresar y si regreso no creo que las use. Entonces me dediqué a hacer una limpieza extrema y a trabajar en una tienda online durante 2 meses. Por suerte, tuve amigos que me ayudaron a despejar la mente y pude visitar por primera vez Pérez Celedón. Pude ir por lo menos un día a la playa. Visité también algunos restaurantes muy interesantes y todos esos momentos fueron un respiro entre tanto caos emocional. Y unos días antes de volver a Costa Rica también finalmente logré hacer un par de paseos con mi familia donde pude reconectar con una parte que extrañaba mucho de Costa Rica: la naturaleza. Esa paz y tranquilidad que se siente en medio de tanto verde y el sonido de las aves, entre otros animales que se pueden escuchar, fue realmente hermoso y me trajo mucha paz y una sensación increíble de gozo y libertad. Lo más difícil del choque cultural inverso es darse cuenta que uno ya no es la misma persona que se fue hace tantos años. O sea, en mi caso, yo cambié, yo crecí, maduré, luché, estudié, trabajé, me esforcé, pasé por tantas cosas difíciles, bastante difíciles algunas, y siento que eso me ayudó a mejorar como persona y ser más fuerte. Logré adaptarme a una cultura totalmente
totalmente opuesta a la latina, que fue, creo yo, que de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida entera. Así que por todo lo que yo he pasado, para mí fue muy frustrante que la mayoría de personas de Costa Rica no lograran entenderme, que yo había cambiado y que había pasado por mucho. Pero aprendí algo importante, y es que no todas las personas tienen que entender nuestro proceso. Lo importante es que nosotros lo entendamos y sepamos adaptarnos para sentirnos en paz, en donde quiera que estemos y en lo que quiera que hagamos. El choque cultural inverso es algo que siento yo que debería tener más visibilidad, y más personas deberían ser conscientes de que este fenómeno existe y puede ser algo que se mete psicológicamente con uno de una forma muy fuerte y lo puede afectar demasiado. Muchas personas no lo van a entender, sobre todo aquellas personas que nunca en sus vidas han viajado a otro país, así que no conocen nada diferente, y personas que nunca han vivido en otro país, así que no saben lo que es adaptarse a una nueva cultura. Si alguna vez ustedes han pasado por algo similar en lo que se sienten que no pertenecen, se sienten fuera de lugar, déjenme decirles que no están solos. Yo también he pasado por eso. Y no solo por el choque cultural inverso que tuve y el choque cultural que tuve cuando vine por primera vez a Japón, sino incluso antes de venir a Japón, yo ya me sentía como una persona diferente, fuera de lugar, sentía que no encajaba en mi propio país y que yo debía estar en otro lugar. Y creo que esa fue una de las razones por las que me vine a Japón. No sé si hay gente que se sienta igual, que se sienta que quiere salir de su país, que nadie lo entiende, que es diferente y la gente no entiende lo que es diferente, pero si lo hay, quiero que sepan, como ya les dije, no están solos. También quiero pedirles un enorme favor, y es que si ustedes conocen a alguien que ha vivido en el extranjero por mucho tiempo, por favor, cuando regresen, sean pacientes con esa persona. Ustedes no saben las luchas que esa persona ha pasado, ustedes no saben lo difícil que ha sido la vida para esa persona, solo, completamente solo, sin amigos, sin familia, sin nada, posiblemente, no lo sé, pero como ustedes no saben eso, por favor sean muy pacientes, porque lo único que espera esa persona es que, tal vez no que lo entiendan, pero que lo reciban y no lo critiquen. Eso es algo muy importante, que no lo critiquen ni se burlen, porque es diferente y porque ha cambiado. Y déjenme saber sus experiencias, si alguno de ustedes ha vivido en el extranjero o ha estudiado en el extranjero o trabajado en el extranjero por mucho tiempo. ¿Han pasado alguna vez por algo así? ¿Han vivido el choque cultural inverso? ¿O incluso antes de salir de sus países han sentido que no pertenecen? Si es así, déjenmelo en los comentarios. Me encantaría leer sus historias y saber que existen más personas como yo y que se han sentido como yo me he sentido. Me encantaría saber todas sus historias. Y bueno, nada, si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse a este canal y dejar un comentario. Nos vemos para la próxima. Pura vida. Bye.